sé que todos están muy emocionados por lo que sigue. Amén. Ya sabía yo. Siempre dice que toda escritura ha sido escrita para nuestra dirección, bendición y para nuestra corrección. Y entonces es muy interesante el que podamos en un momento dado considerar dentro de esta palabra muchos de los aspectos que de alguna forma, ¿verdad?, van sucediendo a otros. ¿Por qué? Porque en un momento dado en nuestra vida vamos a enfrentar situaciones parecidas. Estamos ya casi culminando, a tres capítulos de terminar en cuanto a la vida del rey David. Primera diapositiva, por favor, y seguimos entonces hablando de este rey, un rey que han pasado muchos años, un rey que sin duda ha ido madurando, ha ido creciendo, ha ido, se supone que aprendiendo en ese desarrollo, en ese momento, en cuanto a los aspectos que tiene que ver con todo lo que está alrededor, la familia, el reino, ¿verdad? Y todo lo que de alguna manera que es gobernar, y que algo que se necesita, que es esencial, es sabiduría. Y aquí ya al final nos da la oportunidad de poder considerar sabiduría. Más adelante tendremos la oportunidad ya de ver al siguiente hombre que ha habido de los más sabios y que ya no habrá otro igual, pero que termina de una manera muy triste, hasta cierto punto. Hay ciertamente dentro de la sabiduría que Dios nos da aspectos que de alguna forma hoy vamos a poder empezar a ver. ¿Cómo? ¿Cómo y por qué? ¿Por qué fallamos a pesar de ser tan sabios? Siguiente diapositiva. En el capítulo 20 habíamos hablado un poco acerca de esta sublevación de un tal llamado Seba, ¿verdad? Un hombre perverso, un hombre alborotador, un hombre que en un momento dado, ¿verdad?, pues lleva al pueblo, a la tribu, dice que es de la tribu de Benjamín, y lleva al pueblo, ¿verdad?, toca el cuerno y entonces, pues de alguna manera comienza a repetir, comienza a decir, como todo líder, abajo la dinastía de David. Estoy usando mayormente el 90% la Biblia Dios habla hoy y un poco la NTV, como en este caso, ¿verdad?, para cuestiones de variedad y de hacerlo un poco más rápido. Dice abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Sabemos, y como hemos venido viendo, viene de regreso hacia Jerusalén David, viene en ese camino. Y entonces este hombre perverso de la tribu, de una tribu de Benjamín, ¿verdad?, del pueblo de Israel, empieza a decirle a todo: vámonos, hombres de Israel, todos a sus casas. Y entonces, ¿qué pasó con este alborotador? Pues que todos los hombres de Israel abandonaron a David. Ellos que venían acompañándolo y siguieron a Seba. Así son los alborotadores, así son los que buscan división, ¿verdad? Pero siempre esa división será para su propio beneficio, nunca para beneficiar a los demás, que esa es uno de los eslogans que muchas veces vamos a ver que se usan. Bueno, siguieron a este hijo de Bicri, ¿verdad? Y los hombres, dice, de Judá, de la que era David, dinastía, con su rey. Y entonces estos hombres lo escoltaron para atravesar el vado del río Jordán hasta Jerusalén. Él vuelve a la ciudad de David, a Jerusalén. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasó? Dice que cuando llegó David, llegó a su palacio en Jerusalén. Ahí podemos ver con una flechita medio roja que casi se ve, por ahí está el palacio. A un ladito va a estar enfrente del palacio, estaba el tabernáculo, ¿verdad? Y esta es la ciudad que de alguna manera había construido David. Es tomado el diccionario de Vine. Muy bien, siguiente por favor. Y él empieza a tomar decisiones. Era un hombre sabio, un hombre inteligente y un hombre que sabía tomar decisiones.
por algo Dios lo había puesto como rey. La primera decisión que él toma, pues es acerca de las 10 concubinas que él había dejado allí en Jerusalén y que su hijo Absalón había mancillado, ¿sí? Para que precisamente guardasen la casa. Y las puso en reclusión, las puso aparte y se procuró por el aspecto de su alimentación. Lo cierto es que él nunca se volvió a llegar a ellas, sino que, como decía también, y está escrito, ¿verdad? Quedaron encerradas, quedaron enclaustradas hasta que murieron en viudez perpetua. Y pareciera ser a nuestros ojos una injusticia, pero hay varias de las razones por las cuales esta situación en cuanto a la ley se escribe. Siguiente. Bueno, David sigue tomando decisiones. Ya tomó una en cuanto a las mujeres, que era importante y que el pueblo iba a ver qué iba a pasar con ellas después de lo que había sucedido. Bueno, también, ¿verdad? David le dijo a Amasa, este general, que movilizara al ejército de Judá en 3 días. Enseguida, bueno, que se presentase aquí con ellos porque había que arreglar un asunto. Así que Amasa salió a notificar a las tribus de Judá, ¿sí? Pero resulta que en esta encomienda él se llevó más tiempo del que el rey le había dado, del que el rey había considerado, ¿verdad? De ese tiempo que se le había dado. Y entonces David, en esa preocupación de lo que él tenía, bueno, llamó a su general Abisai. Sabemos que era parte de su familia, pero que también había estado con él desde el principio, y le dijo de este hombre que se había sublevado: Seba nos va a causar más daño que Absalón. Él veía venir esto por la situación que ya está. ¿Por qué? Porque en un momento dado, ¿verdad? Va a seguir, ¿verdad? Alborotando al pueblo. Por ello, tómate más tropas y persíguelo. No sea que vaya a encontrar algunas ciudades amuralladas y se nos escape. ¿Sí? Iba a ir fortaleciéndose este hombre. Y entonces David toma decisiones. Y usted y yo nos preguntamos, ¿por qué en cuanto a muchas cosas no tomó decisiones? Esto no ha acabado ahí. Él va a seguir tomando decisiones en algunas correctas, inmediatas, y en algunas otras hará caso omiso. Bueno, los hombres de Joab, curiosamente, ¿verdad?, fueron con él. Los quereteos y los peleteos, que eran unos hombres que de alguna manera eran su guardia, la guardia real, la guardia personal, pero que no eran judíos, sino estos hombres de alguna manera se alquilaban. Es interesante la historia, no es muy larga, pero son hombres que se alquilaban para ser guardaespaldas, para ser a quien los contratara. Estos hombres habían andado siempre con la guardia, en la guardia personal del rey David, ¿sí? Y los mejores soldados. Y salieron entonces de Jerusalén, ¿sí? Se fue entonces pues a Abisai para perseguir a Seba. Yo espero que los de atrás sí vean, si no, bueno, por fe. Bueno, ¿qué pasó? Dice el versículo 8 de este capítulo 20 del segundo libro de Samuel, que cuando se encontraban cerca de la gran roca que estaba en Gabaón, ya estaban hasta allá, consúltense sus mapas, ¿verdad? Amasa, este general que le habían encomendado que reuniera a los de Judá y que en 3 días se presentase, salió a su encuentro. ¿Y qué creen que apareció? Apareció Joab. Ahí andaba este hombre perverso, este hombre malvado, este hombre con unas entrañas de lo peor. Ahí estaba y llevaba puesto su uniforme de batalla, ajustado con un cinturón, dice, y en el costado una pequeña espada, prácticamente una daga, la cual podía desenvainar
con solo tirar un poco hacia abajo. Bueno, mientras Joab tomaba Amasa de la barba, ahora sí me quedó, ¿sí? Con la mano derecha dice, ¿para qué? Para como Judas, para besarlo. Los traidores son así. Los traidores son así. Y entonces le preguntó, siguiente, por favor. ¿Te ha ido bien? ¿Cómo estás, hermano? Hermana, ¿cómo estás? Cualquier semejanza es mera coincidencia. Versículo 10. Amasa, por lo tanto, confiado, él conocía a Joab, pero se confió y no prestó atención a la espada que él llevaba en la mano ya. Y entonces de pronto, Joab, ¿qué hizo? Lo hirió. Un hombre acostumbrado a matar y un hombre que sabía dónde herir. Y entonces con ella hirió su vientre y todas sus entrañas empezaron a derramarse por el suelo. No hubo necesidad, dice la Escritura, de que Joab lo rematara. Estaba herido de muerte segura. Luego Joab y su hermano Abisai siguieron persiguiendo al hijo de Bicri, como si nada. Entonces, dice el versículo 11, que uno de los soldados de Joab se puso al lado del cuerpo de Amasa y dijo, ¿de quién era este soldado? Siempre hay seguidores de perversos y malvados. Estos 600 hombres a que había reclutado, sabíamos que no todos eran unos panecitos, unos angelitos. El que esté a favor de ¿quién? De Joab. ¿Quién está a favor de? Pero además, para poder redondear un poquito, y de David, Joab y David. Me acordé de aquel hombre que le encargaron, de aquel juez, ¿verdad? Que siempre decía, por el Señor y por Gedeón. Ya no iba a decir el nombre. Pero un día invirtió y entonces dijo, por el Señor. Bueno, el que esté a favor de Joab y de David, que siga Joab. Vamos. No ha pasado nada, mataron al general. ¿Por qué mató Joab a Amasa? ¿Cuál fue el móvil? Lo acabamos de ver. ¿Por qué lo asesinó de esa manera? Bueno, recordemos que hace poquito él lo había nombrado el general de todo el ejército, en lugar de a Joab o a Abisai. Él había dicho a Amasa, tú vas a ser el general de todo mi ejército. Por celos. Y ahí estuvo. Y entonces, por celos, por rencor contra David, mató a este general. Gracias a Dios que la Escritura dice que nunca el perverso quedará sin castigo. Que la maldad finalmente, su propia maldad, los alcanza. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Y ya será con el siguiente. Bueno, sigue diciendo entonces, ¿verdad? Que entonces uno de los soldados de Joab se puso entonces ahí y fue con ellos. Siguiente, por favor. Pero Amasa seguía en medio del camino, ¿qué? Revolcándose en su sangre.
Él pudo haberlo rematado, pero también no lo remató, sabía que se iba a morir, pero lo dejó que siguiera sufriendo. Disfrutaba del dolor, disfrutaba de sus malas acciones. Y vinieron aquel soldado, ¿sí? Perdón, y viendo que aquel soldado, toda la gente se detenía, bueno, hizo a Amasa a un lado del camino, no por misericordia, sino porque de alguna manera muchos no se decidían. Lo tapa con una capa y lo avienta a un lado. Se dio cuenta que todos los que llegaban se quedaban parados junto a él. Y entonces iban a preguntar y iba a seguir preguntándose por qué lo había matado. Todos sabían por qué. También nosotros ya sabemos por qué. Este era un hombre bueno, un hombre sano, que su único pecado había sido tardarse poco más del tiempo que se le había dado para regresar, y que no mandaron a Joab, sino mandaron a Abisai, que estuviera al frente. Pero Abisai siempre fue el hermano que estuvo a la sombra del otro. El que manda aquí soy yo. Sí, a él lo pusieron, pero aquí el que manda, el que dice cómo se hacen las cosas, soy yo. Y lo vamos a ver. Después, ¿sí?, de apartarlo del camino, dice, pasaron todos. Esta es una frase muy política, esta es mucha. Es que todos, y la más grande que vamos a escuchar ahora cada vez más, es que muchos, ¿sí? Todos los que andaban con Joab. No el ejército, sino todos los que de alguna manera ya tenían sus favoritos ahí. Se fueron en persecución de Seba. ¿Por qué decía que un asesino? Bueno, recuerdan que mató a Abner. Le dijo David cuando hizo pacto que se fuera, y él le mandó llamar y le dijo, ven, el rey te necesita. Y le dijo, mira, vente aquí al ladito. Y cuando lo mandó a un rinconcito, lo atravesó con su espada. ¿Y qué hizo David? Nada. Apúntenle esa. 2, manda por favor y dice que por misericordia, ¿sí?, no dañen a Absalón. Y cuando llega aquel soldado y le dice, lo encontré colgado, y dice, ¿qué pasó? ¿Lo mataste? No, yo oí cuando el rey dijo, yo te hubiera dado 10 monedas de plata. Y él dice, te hubieran dado 10 monedas, dice, y él, aunque me hubiera dado 1000, yo no lo mataría, porque escuché lo que dijo el rey. Ay, vete de aquí. Y entonces fue él y llevó con él 10 soldados. Y al verlo que estaba colgado, simplemente tomó su cerbatana y le clavó 3 dardos para matarlo. Y luego les dijo a los demás, atraviésenlo. Este es un hombre. Algo que este hombre le dice, que perdonó la vida, que simplemente avisó, algo que le dice es que el rey siempre se entera de todas las cosas. Y hoy sabemos también que tenemos un rey que se entera de todas las cosas. Siempre se entera de todas las cosas. Y ya me dio miedo. Versículo 13. Bueno, después de apartarlo del camino, dice, pasaron todos los que andaban con Joab en persecución. Siguiente, por favor, ahora sí. Bueno, versículo 14 dice que Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta Bet Maca. Y todos los descendientes de Bicri, ¿qué creen? Se reunieron y entraron tras él en la ciudad. En esta ciudad de Bet Maca, simplemente se llama la ciudad o la casa de la pradera. Bueno, toda la familia se unió con el perverso, todos apoyaron.
Es que en esta familia lo que dice uno, lo hacen todos. No importa que esté incorrecto. Tenemos que apoyarnos como familia. Y todos se fueron. Versículo 15, cuando los hombres de Joab llegaron a esta ciudad, empezaron a construir una rampa sobre el muro exterior para atacar la ciudad y luego entrar todos. Trataron de derribar la muralla. Aquí puse dos, porque era la imagen que encontré más nítida, ¿verdad? Pero son así, esas que hacían grandotas, como elevador, ¿verdad? Le ponían ruedas y luego lo iban rodando hasta llegar, para que cualquier cosa que echaran y algo, no podían. Se llevaba mucho tiempo para construirla, la fueron rodando y la empezaron a llevar hasta el muro y ahí comenzaron a destruir la muralla. Siguiente, por favor. Versículo 16. Pero de pronto una mujer muy sabia que vivía en esa ciudad empezó a gritar desde la muralla de la ciudad: escuchen, escuchen, ¿sí? Por favor, dígale de mi parte a Joab que se acerque, porque quiero hablar con él. Lo primero, una mujer, y que todo el mundo se quedara callado, y ella empieza a gritar. Una mujer sabia. Versículo 17. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: ¿tú eres Joab? Ahí empezamos a ver la sabiduría de esta mujer. Primero me aseguro que es la persona. Ella se asegura que este sea Joab. ¿Y sabe quién manda? ¿A quién habían mandado? ¿A quién habían puesto a cargo? ¿Quién está al frente hoy? ¿Quién mandó construir la rampa? ¿Quién mandó a destruir la muralla? Y entonces le respondió que él era Joab. Entonces ella le dijo: escucha las palabras de esta tu sierva tuya. O sea, atención, ¿me están oyendo? Escuchaba un predicador que decía: ¿siguen ahí? Claro que él lo usaba como muleta, ¿verdad? Pero todos dicen amén. ¿Cuántos ya se durmieron? Y todos, y uno que otro dice amén, ¿verdad? Bueno, dice: escucha, entonces. Y entonces ella comenzó a decir: antiguamente decían, quien quiere saber algo, que pregunte en Abel. Y así se solucionan los asuntos, así se solucionan las cosas. ¿Quieres saber la verdad de las cosas? ¿Quieres saber qué pasa? ¿Quieres saber cómo están? Pregunta. Ya el martes nos dijeron: no imagines, no pienses, no saques conclusiones, no hagas juicios, pregunta. Pregunta. Oye, hermano, ¿es cierto que usted anda diciendo esto de mí? Acuérdate que de todos modos el que miente, pues Dios lo oye y Dios lo ve. Espero que la próxima semana vengan todos los que hoy vinieron. La palabra a veces no nos gusta mucho, pero es muy interesante. Siguiente, por favor, versículo 18. Vamos a ver qué sigue esta mujer tan sabia. Y empieza a decirle: nuestra ciudad, ¿sí? ¿Escuchaste? ¿No estás escuchando? Sí. Nuestra ciudad es una de las más pacíficas y fieles de Israel. Una de las más importantes. Sí, esta ciudad es una de las más pacíficas. Es una de las más fieles a Dios y al rey. Y es una ciudad muy importante. Si tú la destruyes no va a ser tan fácil y te vas a librar de problemas. Y tú estás empeñado en destruirla. Se está empatando la cosa. Y lo remata para ponerlo por debajo con su sabiduría.
¿Por qué quiere destruir? ¿Por qué quieres destruir lo que es, lo que pertenece al Señor? ¿Por qué quieren? Y Joab queda desarmado y por abajo. No, eso ni pensarlo. No. Qué fácil, ¿verdad? Tabia. Nuestra ciudad es la más pacífica, la más fiel, la más importante. Pero lo más, ¿por qué quieres destruir lo que pertenece al Señor? Su gente, su tierra. ¿Por qué? Y hay cierto temor aún en los perversos. Joab le contestó, eso ni pensarlo. No, no es mi intención. Destruirla, ¿qué estaba haciendo? Ni dejarla en ruinas. No había pensado, él simplemente siempre por impulso. No se trata de eso, sino que un hombre de los montes de Efraín, llamado Seba, se ha levantado en armas contra el rey David. ¿Cierto? Entrégamelo a él solo y yo me retiraré de la ciudad. Ya lo puso en jaque y entonces dice, no, dame a ese hombre y me voy. Dejo de destruir la ciudad, enfrente de todos y enfrente de su gente. ¿Qué posibilidades habría de que guardase su palabra? Bueno, esta mujer sigue siendo inteligente y le dice, bueno, te echaremos su cabeza desde el muro. No van a salir, no van a abrir las puertas. Esta mujer es sabia, esta mujer responde y sabe qué hacer. Es como una siguiente mujer que vamos a encontrar de un país de Seba. Versículo 22, siguiente, por favor. Bueno, enseguida fue ella y empezó a convencer al pueblo con su sabiduría. A toda la gente de la ciudad. Es mejor que muera un hombre y no que muera todo el pueblo, aunque a veces se usa negativamente. Pero sin duda era parte del argumento. Sus niños, sus mujeres, es mejor. ¿Y qué pasó con la ciudad? Bueno, que le cortaron la cabeza a Seba y él la arroja. Esta mujer es sabia, tiene una sabiduría de la que carece David. David es muy inteligente y muy capaz, pero David tiene un problema que también la sabiduría se refleja. David es inmaduro en su sabiduría sentimental. Y ese es donde muchos, a veces los cristianos no crecemos. Somos más buenos que Dios. Y esto es algo que David tiene y que vamos a ver más adelante. Que se puede tener mucho intelecto, mucha capacidad, pero a veces no maduramos sentimentalmente. Y ese sentimiento nos hace pecar y cometer cosas. Bueno, le arrojaron después la cabeza y entonces Joab ordenó a tocar retirada, y se alejaron de la ciudad. Mujer inteligente, se fueron. Sin duda, esto revisaron antes de abrir la puerta, de que ya se habían ido. Cada cual se fue a su casa, mientras que Joab regresó a Jerusalén para hablar con quién creen, con el rey. ¿Qué hizo el rey? De la nueva atrocidad, del nuevo homicidio. Siguiente, por favor. Ya estoy acabando.
¿Qué hizo? ¿Qué pasa con David? Reinó David, sobre todo Israel, dice, estoy tomando de Crónicas, es un pasaje que tiene referencia o que tiene paralelo con Crónicas y con Reyes, además de Samuel. Tomé la de Crónicas, capítulo 18, versículos 14 al 17, y dice que reinó David todo Israel y juzgó con justicia a todo el pueblo. Y Joab empieza diciendo eso, de estos hombres de David, de su gobierno. Y Joab era general del ejército. Nepotismo o falta de autoridad espiritual. Consulte su diccionario si no sabe qué es nepotismo. Versículo 15, Joab dice que era el general de este ejército. Josafat, canciller o cronista. Sadoc y Abimelech eran los sacerdotes. Esto es algo en lo que muchos no prestan atención cuando tienen algo a su cargo, precisamente todo lo que tiene que ver con aspectos de gobierno, con cuestiones administrativas. Saba, secretario, Benaías, hijo de Joiada, dice, estaba sobre los ereteos y los peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Ahí estaban sus hijitos amados, sus hijitos queridos, sus hijitos. Ay, mis hijitos. Bueno, vamos a ver qué hijitos todavía. Capítulo 11 de ese mismo libro de Samuel II. Quiero recalcar esto por aquello de autoridad moral. Dice este capítulo 11, versículo 6, que entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, por favor, mándamelo. Cuando Joab se entera que la mujer de Urías está embarazada y que él es, pues le manda a decir a su primo, le manda a decir a Joab, échamelo para acá, ¿no? Mándamelo. Mucha gente se había enterado en palacio y sin duda, pues la gente de arriba también. Versículo, para abreviar, 14 de este mismo capítulo 11 del segundo del libro de Samuel, dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por la propia mano o por la mano de Urías. Había buscado enredarlo de muchas maneras y este hombre noble no había aceptado ninguna de sus marrullerías, ninguna de sus cosas horribles de David. Un hombre que carecía de sabiduría sentimental. Podía más su cuestión del sexo que ese amor por Dios. Y entonces dice el versículo 15, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muerto. Joab, pónmelo ahí, para que lo maten. Y después Joab manda a decir, ya estuvo, rey mío, ya estuvo, primito, ya te lo maté. ¿Quién enseñó a tener esa hazaña y esa situación? ¿Por qué tenía miedo David de que algún día Joab le dijera, pues si tú eres también un asesino de lo peor? ¿Quieres que todo el mundo se entere lo que hicimos? Porque si recuerdan, todo eso fue cifrado. Y el anuncio de parte de Dios fue a través del profeta Natán. Y entonces la pregunta es, ¿por qué David actúa así? ¿Por nepotismo o por su falta de autoridad espiritual con Joab?
Se finí. Exacto. Muy bien, si Dios permite, la próxima semana seguimos con esta interesante historia. ¿Qué tan sabios somos de aquí y también de todo tipo de sentimientos o solamente hemos crecido de aquí? Tenemos capacidad, pero cuando se trata de aplicar, ¿puede más nuestros sentimientos? Bueno, solamente Dios lo sabe. Y por otro lado, pues sí, tristemente a veces decimos sí, eso era yo, antes de. Lo triste es cuando tenemos, tú le dices, yo le digo, no, está bien, mejor ni tú le dices, ni yo le digo. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra.